Buenas noches, estamos muy complacidos de que una vez más nos estén sintonizando en su programa Cuando te conocí, alfarero. Estamos seguros que este testimonio que hoy vienen a compartirnos tocará las fibras más profundas, ya que nuestra invitada de nombre Magali Asunción Damián Brito viene a compartir el duro proceso que vivió junto con toda su familia al ver partir a un ser tan amado. Un ser tan preciado que aunque partió con el Señor, siempre permanecerá vivo en nuestros corazones. Por ello, la palabra de Dios nos dice, la muerte de los santos es estimada a los ojos de Jehová. Así que nosotros sabemos que ciertamente así es y nos quedamos con esa promesa. Le cedemos el lugar a nuestra invitada para que pueda compartir ese proceso que vivió junto con su familia, pero no lo vivieron solos, sino ciertamente vivieron ese proceso tomados de la mano del Señor. Escuchemos. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Magali Asunción Damián Brito. Y estoy aquí primero que nada agradeciéndole a Dios por permitirme dar mi testimonio en el que gracias a Él me acerqué más a su palabra. Y le agradezco infinitamente al programa Cuando te conocí, alfarero, por permitirme estar aquí para dar mi testimonio, mi proceso. Pues todo comenzó hace como 2 años, en septiembre. Cuando pues la primera vez que me acerqué, se puede decir, a Dios fue por medio de un proceso de enfermedad de mi padre. Él le dio COVID y las secuelas lo fueron pues deteriorando su salud. Mientras pasaba el tiempo, mi papá se iba deteriorando, pero yo no estaba en las cosas de Dios como ahora. Sin embargo, pues yo me aferraba, ¿no?, a la idea de que él falleciera, porque nos habían dicho que él pues iba a tener un proceso difícil, complicado. Él lo ingresan, no queríamos ingresarlo, pero a él lo ingresan en la institución, y 3 días antes él fallece. Pero durante este proceso que él lo ingresan, yo tenía mucho dolor en mi corazón. Yo le pedí a Dios que no se lo llevara. No sé, yo decía que me iba a poner muy mal si a él le llegara a pasar algo. Pero pues qué tan grande fue mi sorpresa que Dios hizo que yo tuviera la fortaleza y la fuerza de aceptar su partida. En el momento que me avisan que él fallece, pues yo no derramé ni una lágrima, y a partir de eso sentí fortaleza y fuerza gracias a una llamada, un audio de una prima que me dijo que me acercara a las cosas de Dios, que yo le pidiera a Dios que me diera la fuerza para dejarlo ir, porque a lo mejor si él se quedara aquí iba a seguir sufriendo. Entonces pues fue difícil, pero sí lo logré aferrarme a las cosas de Dios, y gracias a él pues acepté la partida de mi padre. Pero durante ese proceso, el del duelo y todo, llega otro dolor a mi vida. Yo tenía un hijo de 11 años, muchos lo conocen, se llamaba Carlitos. Entonces él empieza con dolores abajo del hombro, en la parte de la escápula. Tenía dolores, tenía calentura, y pues se le hicieron estudios y todo, y al final dieron un diagnóstico que pues marcó nuestra vida como familia como no tienen una idea. Él le diagnosticaron cáncer en la escápula. Es un cáncer que se llama sarcoma de Ewing. Entonces es un cáncer muy agresivo, que nos dijeron que pues sí había tratamiento, pero no daba muchas esperanzas. Sin embargo, al momento que a mí me dan la noticia, yo jamás le reclamé a Dios, jamás le dije no, ni un reclamo ni nada de mi parte. Lo único que pedí es, no sé, Señor, ¿por qué le estás mandando esto a mi hijo? En ese tiempo él tenía 9 años, y simplemente le pedí fuerza y fortaleza para seguir adelante, porque yo sabía que venía un proceso difícil, porque ya tiempos atrás yo
habíamos vivido una pérdida de mi cuñada que también tuvo cáncer. Entonces sí fue difícil. El solo hecho de escuchar la palabra cáncer es muerte, es algo horrible. Sin embargo, ahí estuvo Dios siempre sosteniéndome, y empezaron los procesos de las quimioterapias, procesos en el que él vomitaba hasta 16, 18 veces en un día. Sin embargo, ahí estuvo Dios siempre. O sea, se llegaron a nuestra vida tanto enfermeros como doctores, personas que no conocíamos, que siempre nos daban una palabra de aliento. Y ahí seguimos en el camino. Lo difícil de la situación era cómo decírselo a mi hijo, porque pues era un niño de apenas 9 años, ¿no? Que cómo le explicas que va a estar en un hospital y que va a cambiar su vida por completo. Nos explicaron los procesos que iban a seguirse, y entre ellos era pues la caída del cabello, y todo eso fue algo pues muy difícil para mí, ¿no? El decir cómo se lo voy a decir. Al principio no quería yo decirle nada, porque yo cuando entrábamos en el hospital vi a un niño que estaba flaquito y sin cabello, y yo decía, Dios mío, así va a quedar mi hijo. Entonces yo dije, no le voy a decir nada, porque me aferré a eso con tal de no verlo sufrir. Pero no, la doctora me dijo, no señora, no puede ocultarle algo que va a ser evidente, y él va a ver que los niños que están a su alrededor van a tener cambios, y cuando él empiece a tener esos cambios va a ser pues difícil para él aceptarlos, y entonces sí él se puede sentir mal. Entonces decidí hablar con él. Yo le pedí a mi esposo que me dejara hablar con él. Y sí fue complicado y sorprendente, porque al momento que yo le dije que él tenía cáncer, él lo tomó de una manera totalmente natural. O sea, no fue algo que él, tanto que lo pensé, lo tomó de una manera totalmente tranquila. Entonces, lo que más le afectó era el hecho de que él perdiera su cabellito. Entonces él me decía, no mamá, no quiero perder mi cabello, me va a dar mucha pena con mis amiguitos. Y yo le dije, no mi amor, le digo, ¿por qué te va a dar pena? Con tu familia no tienes por qué tener vergüenza. Todos te queremos tal y como eres, lo físico no importa. Y yo le dije, si se te va a caer tu cabello, le digo, con una gorrita se puede tapar y no pasa nada. Y le dije vacilando, ¿tu cara se te va a caer? Y se empezó a reír y me dice, no. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú estás guapo, entonces no tiene nada que ver lo físico. Si tu cara no se te va a caer, no tienes que preocuparte de nada. Y lo tomó con una naturalidad sorprendente, porque me dio una lección de vida, porque yo estaba piense que le iba a decir, no sé, cómo lo iba a tomar. Solamente 2 veces lloró en lo que fue el proceso de la pérdida de su cabello, y de ahí hasta vacilaba. Él vacilaba y se reía y decía cosas así con respecto a su cabello. Entonces, pues siguieron los procesos de las quimioterapias. Sí hubo procesos difíciles. El proceso más difícil para él era entrar a un hospital, porque iba a dejar a su hermana. Entonces no iba a tener el contacto con su hermana. A él logró superar su peor miedo, que eran las inyecciones, los piquetes. Ya al final nada más estiraba su bracito y le sacaban sangre, y no, cuando la primera vez hasta se escondía y no quería que lo piquen. Pero qué tan grande ha sido Dios en su vida, que todos esos procesos lo mantuvo siempre de pie, siempre de buen humor, a pesar de que entraba a un hospital y que era difícil el estar ahí. Pero siempre estuvo Dios, no bajó de peso, al contrario, subió de peso, siempre fue un niño sonriente, lleno de vida, muy a como de su edad, ¿no? Lo único que le afectaba era pues el no ir a la escuela y todo eso, pero fue algo que él superó rápidamente. Entonces de ahí, después de las quimioterapias, ya la quimio se le estaba dando para que el tumor reduzca, entonces poder hacer la operación. Pero en ese proceso de que lo valoraron, me dijeron que por medio de la institución donde él estaba, que él no tenía posibilidad
de salir adelante. O sea, nos dieron un diagnóstico totalmente malo. Nos dijeron que la única posibilidad que él tuviera que se le alargaran un año, si no es que menos del año, su vida, era que le cortaran todo el brazo. O sea, iba a quedar nada más casi la mitad de la espalda, quitarle todo lo que es el bracito junto con la escápula, para que él pudiera tener esa posibilidad de seguir adelante. Fue un golpe muy fuerte para mí como mamá. Yo hasta lo veía que estaba jugando con su teléfono en la cama y yo me lo imaginaba, digo, ¿y cómo va a ser ahora que no va a tener su brazo? O sea, yo me bloqueé en el sentido de decir, pues ya no lo va a tener. Pero en una noche, así llorando, le pedí a Dios que me ayudara y Él me mostró el camino. O sea, yo me levanté esa vez y dije, yo no voy a dejar que a mi hijo le corten el brazo. Yo sé que hay posibilidades para que él salga adelante y voy a luchar con él, así sea que se tenga que hacer lo que sea. Entonces le dan de alta esa vez y me comentaron de un médico en Mérida que era un especialista en el caso que él tenía. Y empiezo a buscar en internet, pero me llama la atención que yo nada más veo 2, o sea, había varios médicos, pero de esos médicos solamente escogí 2. Y de esos 2 dije, este es. En ese momento le hablé por teléfono, él me contestó y desde que él me contestó yo sentí una paz muy bonita en mi corazón, una paz hermosa. Y él me contestó y me dijo, sí, sí hay la posibilidad, se hizo la cita, se llevó a Mérida y lo mismo, desde que entramos en ese consultorio fue una paz que nos dio el estar con el médico. Entonces, pues nos dio la posibilidad, pero la operación era elevada, el costo de la operación era elevado, así que pues lo pensamos mucho, pero dijimos vamos a vender hasta lo que tengamos que vender, pero Carlitos va a salir adelante. Así que así lo hicimos, gracias a Dios que el doctor fue muy flexible en todo eso, él nos dio muchas facilidades para hacerlo y de ahí empezamos con la lucha de que dónde vamos a conseguir el dinero y se hizo la página de Carlitos y empezó un mundo de gente que no sabemos ni de dónde se vino, pero hasta gente de Guadalajara, de diferentes estados, llamadas, mensajes y depósitos, o sea, en menos de 2 semanas, gracias a Dios, se había logrado juntar casi todo. Faltaban cerca de 38,000 pesos. Pero sin embargo el doctor dijo, se opera porque se opera. Y en la última semana, en los últimos días de la operación, hubo una persona que donó todo el dinero. Así que fue una persona que de veras que Dios lo mandó porque no quiso, hasta ahorita no sabemos quién es. Fue de manera anónima. Y gracias a Dios se logró hacer todo eso. Y hasta nos prestaron una casa en Mérida amueblada y porque estábamos buscando dónde íbamos a quedar. Fue una cosa que solamente Dios pudo hacer. Se hace la operación. Al momento, un día antes de la operación nos dicen que hay muchos riesgos, que Carlitos puede quedarse en la cirugía porque había muchos vasos que se podían tocar, vasos sanguíneos y mucho riesgo. Entonces nos dijo el doctor, si salgo antes de los 10 minutos, la operación iba a durar no sé cuántas horas, ya ni me acuerdo, pero iba a durar un determinado número de horas. Y me dijo él, si salgo como a la hora y media, es que hay complicaciones. Si salgo después, es que todo salió bien. Y por la gloria de Dios, de veras que la operación no duró ni menos de la mitad que debió de durar. Aquí el pastor oró y él sintió cómo se movió en su brazo de Carlitos algo. Entonces era una operación complicada. El doctor al momento de salir, desde que salió, nos levantó la mano y entendimos que todo había salido bien. Logró quitarle todo el tumor y él mismo nos dijo que no sé qué había pasado, pero que algo lo que él había visto como una cosa muy, muy, muy fuerte, fue fácil. Así que pues los doctores no nos van a decir que fue Dios, pero nosotros sabemos que así es.
Así que él salió y me dijeron, Carlitos no va a poder mover sus brazos, no va a poder mover su mano, va a pasar de 2 a 3 semanas para que empiece a mover un dedito y después otro dedito. Y de ahí, al momento que terminó la operación, yo lo fui a ver a los 20 minutos y le dice el doctor a mi hijo, Carlitos, saluda a mamá. Y hace él con todos sus deditos así. Y todo su manita movió y a los 3 días estaba jugando sus videojuegos y todo. Y pues la verdad estoy muy agradecida con Dios por todo eso. Yo sé que eso fue parte de un milagro de Dios, que después pues se dio otro tipo de situaciones que solamente Dios sabe por qué. Le volvieron, o sea, él estuvo muy bien durante unos meses, venía a la iglesia, él aplaudía, él aplaudía y alababa a Dios y muchos se maravillaron de todo eso. Y de ahí pues volvió la enfermedad desafortunadamente en la espalda. Nos habían dicho que pues era un proceso difícil, complicado, que ya no había nada que hacer, pero pues nosotros siempre estuvimos de la mano de Dios. Siempre Carlitos le clamó a Dios cuando él tenía dolor de una manera muy muy fuerte. Él me enseñó, porque fue la única vez que yo pensé que me iba a rendir y de reclamarle a Dios y decirle cosas que no debí ni de pensar. Entonces, al momento de que yo vi que Carlitos le clamaba y le clamaba a Dios, yo dije, ¿por qué voy a reclamarle a Dios? Y mi hijo, aún con su dolor, él lo está sintiendo. Yo no tengo por qué hacer eso. Entonces, pues simplemente no lo hice, y fue la única vez que me levanté de lo que yo pude haber sentido una caída para Dios. Entonces de ahí pues siguió el proceso de las quimioterapias, radioterapias, y de ahí pues lamentablemente la enfermedad subió a la cabecita. Carlitos siempre en lo que estuvo en el hospital, siempre tomó unos versículos. Siempre le hablábamos de cuando él le hacían quimioterapias, cuando él se ponía triste, yo siempre le decía, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Isaías 41:13 también, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y el último, que es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Y ese fue hasta el último día de su vida de mi bebé, que le dijimos esos versículos. El último día cuando él partió, Dios nos dio la dicha de estar con él, tanto a su papá como a mí. Y eso es algo tan maravilloso que yo siempre he querido dar este testimonio para que esto le ayude a mucha gente a saber que Dios existe. Yo estuve con mi esposo, con mi hijo y yo y la enfermera. Al momento que él estaba partiendo fue el 15 de febrero, 3 días después de su cumpleaños. Cuando desde un día antes nosotros, yo estuve orando, le estuve orando ahí cerca de la cama, cantándole alabanzas, leyéndole la Biblia. Y yo sentía un día antes que no podía yo aceptar su partida, pero al siguiente día fue algo como que Dios me ayudó y me puso en mi mente esa bonito de poder entregárselo. Le dije desde un día, dije, mi amor, le tomé de la mano y le dije, hijo, si tú ves a Dios, Dios te está llamando, tómalo de su mano, mi amor, tómalo de su mano y no lo sueltes, porque si Él quiere que tú estés con Él es porque tú vas a estar en un lugar mejor, y yo voy a estar bien y tu hermana va a estar bien y tu papá también va a estar bien, y no hay nada que te tengas por qué preocupar. Toma de la mano a Dios y no te sueltes. Si Dios quiere que regreses, vas a regresar, mi vida, pero si no, tú síguelo y sigue esa hermosa luz que te está dando. Y así fue, hermano, así fue al siguiente día, a las 10:20 de la mañana. Lo íbamos a regresar a la casa, pero pues Dios no quiso que así sea,
por algo pasó. Y ese día yo le agarré su manita, mi esposo le agarró su manita. Cuando ya la saturación estaba bajando al 0, yo sentí la necesidad de decirlo, no, entregárselo a Dios, y junto con la enfermera, junto con mi esposo, lo tomamos de la mano y se lo entregamos al Señor de una manera tan hermosa. Hijo, vete con Dios, Señor, recíbelo en el nombre de Jesús. Señor, mientras su frecuencia cardíaca iba bajando del 100, así lentamente, me habían dicho que posiblemente Carlitos podía tener convulsiones o sangrados excesivos. No pasó absolutamente nada. Mi hijo se fue con una tranquilidad y una paz hermosa. Nosotros se lo entregamos al Señor. El Señor lo recibió, porque yo sé que él se fue en los brazos del Señor, porque él ya necesitaba estar allá. Y créanme que fue una fortaleza enorme que Dios me dio, que Dios le dio a mi esposo al entregárselo. Fue una despedida maravillosa que jamás pensé yo estar aquí diciéndole a ustedes qué tan grande es Dios. Porque aún después en el funeral y todo, venía gente llorando y me tocó calmar a la gente, me tocó a mí decirles, todo está bien. O sea, venían y me decían, es que no, ¿por qué Carlitos? Si es un niño que apenas empezaba a vivir. Y yo le decía, ¿por qué le reclamas a Dios? Si yo, que soy su madre, no lo estoy haciendo. Nadie tiene por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Y entendí por medio de esa enfermera, de que por lo que ella me dijo, que Carlitos había sido la manera de acercarse a Dios. Yo entendí que ese fue el proceso, sí, lo que mi hijo vino a hacer aquí en la tierra. O sea, el Dios, desde que estuvo en mi vientre, él ya sabía en qué momento él se lo iba a llevar otra vez. Y yo no tenía por qué pues ponerme en contra de él, ni nadie tiene derecho. Y me decían, es que no es justo que Carlitos le haya pasado eso, es que no es justo que le pase a nadie, ni a Carlitos ni a nadie. Y simplemente yo estoy aquí para testificar, porque hace mucho tiempo mi hijo me dijo, mamá, vamos a ir al programa de cuando te conocí alfarero y vamos a dar nuestro testimonio. Pues lamentablemente no está él acá, pero acá está su mamá. Y en nombre de Jesús le digo que todo se puede. Y Dios es el único que da la fuerza, que da la fortaleza para seguir adelante. Y no hay nada, ni un dolor, ni una pérdida que Dios pueda suplir. Pero necesitamos estar en las cosas de Dios, necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos no despegarnos de Dios. Y es lo único que yo les pido, hermanos, que a mi familia, a los que no están entregados a Dios, porque a veces muchos nos critican, muchos nos dicen, no, pues es que estás en la iglesia cristiana, no, pues no vas a poder hacer esto, no vas a poder. Eso no es cierto. Y yo creo que lo más importante aquí es que me vean a mí como estoy, y yo tengo la fuerza y la fortaleza, y yo les puedo decir que es gracias a Dios. Y aquí no hay nada que Dios no pueda suplir. No hay. Yo creo que esta es la prueba más grande que Dios me ha permitido tener en mi vida, el ver partir a un ser que amo con todo mi corazón, mi amor. Yo estaba con mi hijo las 24 horas del día, y mucha gente me veía, yo veía las miradas, ¿no? En el funeral, en el sepelio, así como diciéndome, ¿ya qué hora se va a poner a gritar doña Magali? ¿Ya qué hora se va a desmayar? Y no pasó, hermano, no pasó ni va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, y Dios estuvo con mi hijo y sigue estando, y va a seguir estando aquí. En el nombre de Jesús vamos a seguir adelante como familia. Y yo lo único que le digo que sigan de la mano de Dios, que se acerquen a Dios, que aquí estoy yo, testimonio vivo. Lamentablemente no está Carlitos, pero Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque quería un angelito hermoso, y mi hijo lo es, y estoy feliz, y qué dichoso que está Carlitos con él. Y pues esperemos en Dios de que sigamos en tus caminos, porque yo es lo que quiero. Yo quiero seguir en las cosas de Dios, quiero hablar tan bonito como muchas hermanas hablan, y saber de la palabra de Dios, y darlas a conocer a mucha gente que en realidad lo necesita. Y yo eso es lo que quiero. Lo único que les digo pues es que sigan adelante, que se acerquen a Dios, que no hay nada que Dios no pueda suplir. Y pues yo les agradezco infinitamente al programa, a Dios primeramente por permitirme estar aquí,
porque ya se logró el propósito de Dios para Carlitos. Es el unir gentes, y es que este testimonio de la vuelta alrededor del mundo y que llegue a quien tenga que llegar, que en realidad lo necesite, que esté pasando por estos procesos. Es difícil la ausencia física, pero si estás con Dios, nada es imposible. Todo está bien. No perfecto, como yo digo, no, porque si estuviese él aquí a mi lado estaría perfecto. Pero yo estoy bien y voy a seguir bien y voy a seguir de la mano de Dios, y es lo único que yo les digo a ustedes, ¿no? Que sigan los caminos de Dios, que no hay nada más grande que Dios esté en nuestro corazón. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? El que acabamos de escuchar. A pesar de que Carlitos partió a la presencia del Señor, damos gracias a Dios juntamente con nuestra hermana Magali. Y es que el proceso del cáncer, como todos sabemos, es un proceso muy difícil. Cuando escuchamos la palabra cáncer, como ella nos comentaba, muchos piensan en la muerte, ¿verdad? Pero ante todo sabemos que Dios es quien decide con la vida de todas las personas. Hemos escuchado asimismo testimonios de cánceres que fueron sanados, así también como hizo con Carlitos la primera vez, porque Dios no permitió que le fuera cortado el bracito. Carlitos partió a la presencia del Señor completo, partió clamando al Señor, como bien nos decía nuestra hermana, que unos días antes él estaba clamando. Y el deseo de Carlitos también se ve cumplido al venir nuestra hermana a compartir su testimonio, pues Carlitos sigue vivo en nuestros corazones. Y quiero compartir esta palabra que se encuentra en 2 de Corintios 1:4, que dice: el cual nos consuela en toda la tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y ciertamente que esta palabra nuestra hermana la vivió, ¿verdad? Como ella nos compartía que en el momento del sepelio ella tuvo la fortaleza aún de estar consolando a los conocidos de ella, ¿verdad? Muchos estaban pues muy afligidos, ¿verdad? Diciendo que no era justo que Carlitos partiera, pero nuestro Dios conoce cuánto podemos soportar. Carlitos cumplió el propósito en esta tierra. Su mami también me compartía antes, fuera de la grabación, que Carlitos también fue utilizado para que una de las enfermeras conociera del Salvador. Y ese es el propósito, y muchos corazones más fueron convertidos con el testimonio de Carlitos. Carlitos dejó un gran legado. Carlitos está en la presencia de Dios, y sabemos también que dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Al sonar de la trompeta hay una promesa, hay una fe viviente y certera en nuestros corazones. Así que, como podemos ver, Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. Así que te invitamos a que tú sigas las huellas de Cristo. Siempre nuestro Dios estará ahí presente con nosotros. Tú escuchaste, ¿verdad? Amigo que nos estás viendo, amiga, que Dios suplió, que Dios fortaleció, que Dios consoló, como lo sigue haciendo ahora. Así que te invitamos a que tú también nos sigas en nuestra próxima emisión, escuchando un testimonio más como este, lleno de poder, lleno de amor y lleno de la misericordia de Dios. Hasta pronto, amigos. Bendiciones.